compartimos un nuevo día, Mensaje Celestial, con el deseo de que Jesús te acompañe, te proteja y te bendiga de manera poderosa. Que buscar su presencia sea para ti un deleite y el gozo de tu corazón. Y que en este momento, al abrir su palabra, le podamos permitir a su Santo Espíritu que esté hablando a nuestros corazones. Y seguimos analizando la historia que encontramos en el Evangelio según San Lucas, la historia del buen samaritano, que comienza con una pregunta de una de las personas que estaba allí escuchando a Jesús, en este caso un intérprete de la ley, quien se levanta y para probar a Jesús le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? A lo cual Jesús no le da una respuesta, sino que lo invita a reflexionar en lo que él conoce de la palabra de Dios. Ahora es Jesús el que pregunta y le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el intérprete de la ley responde: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús asiente con esa declaración y le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y hasta allí podríamos decir de que la consulta, la inquietud del intérprete de la ley estaba satisfecha. Él mismo había podido dar una respuesta, pero no obstante había algo que iba en contra de sus intereses, porque aunque él entendía desde la teoría lo que debía hacer, claramente en la práctica no era esa su realidad, ya que en el versículo 29 nos dice que él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Para la gran mayoría de los líderes judíos, religiosos, fariseos, intérpretes de la ley, la definición de prójimo estaba reducida a las personas más íntimas, más cercanas, más allegadas. Para ellos los extranjeros no eran considerados como prójimo, porque los catalogaban como paganos y a tal punto de que en ocasiones los consideraban como animales. Para ellos también las mujeres, los niños y hasta en ocasiones diversos tipos de enfermos estaban en un plano de inferioridad. Y es por esos preconceptos, por esos prejuicios que este intérprete de la ley pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y es allí donde Jesús comienza a relatar la historia del buen samaritano. Nos dice en el verso 30 que respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, dice el verso 32, pasó un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y hasta aquí la historia nos dice que un hombre yendo por un camino de Jerusalén a Jericó fue sorprendido por ladrones que le robaron, lo golpearon, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Lo dejaron agonizando junto al camino. Pero se nos dice que pasó un sacerdote de Dios, alguien que había sido llamado por Dios para servir, para ministrar en el santuario, para ser de bendición a las personas. Y dice que viéndole pasó de largo. Y de la misma manera, momentos después, pasa un levita, lo ve y también pasa de largo. Los levitas también estaban al servicio del ministerio en el santuario de Dios, eran representantes de Dios y por lo tanto eran los que más tenían que reflejar el amor, la compasión, la misericordia hacia todas aquellas personas que estaban en necesidades. Pero tanto el sacerdote como el levita lo ven herido, inconsciente, casi para morir y pasan de largo. Y lo irónico de esto es que tal vez ellos iban en viaje ocupados en algún aspecto del ministerio, pero teniendo la posibilidad para ejercer el ministerio en la acción, en servicio a alguien que estaba en necesidad, tanto uno como el otro prefirieron no comprometerse. Y tanto el sacerdote como el levita puede tal vez representarnos a nosotros, que profesando el decir que creemos en Dios, que servimos a Dios,
Cuando realmente hay una oportunidad de demostrar la compasión y el amor de Dios, hacemos como que no vemos y pasamos de largo. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 17, nos dice allí: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es por ello que el intérprete de la ley en la teoría podía decir que había que amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, amar al prójimo como a sí mismo. Pero si en la acción no identificaba al prójimo como aquel que tenía necesidad, de nada servían los conceptos teóricos, tal como aquel sacerdote y aquel levita que, conociendo el mensaje de Dios, no lo aplicaron en la práctica como debía ser. En este momento quiero preguntarte a ti, mi querido amigo, mi querida amiga, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es aquel que, estando cerca de ti, tú sabes que tiene alguna necesidad? Si lo identificas, que tú puedas abrir tu mano y tu corazón para ayudarlo en su necesidad, y que de esa manera puedas demostrarle que el amor de Cristo mora en tu corazón.